Muy bien, continuamos con el sentido de pertenencia y estamos en la parte número 3. Bueno, ahora vamos a ver sobre la iglesia, las funciones de la iglesia, ¿no es cierto? Espera, que aquí pasa. Bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces con el sentido de pertenencia y ahora vamos por la parte número 3. Y vamos a ver cómo está conformada la iglesia del Señor. Jesús le dejó poder a la iglesia. Bueno, dice, Él sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios, el Señor, el Padre Celestial, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, esto usted lo va a encontrar en Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Allí nos muestra la palabra de Dios que el Señor, el Padre, Dios, le dio a Jesucristo. Puso todas las cosas debajo de sus pies, así que todo está bajo el control del Señor. Y lo dio por cabeza a la iglesia. La cabeza, el guía, el que dirige, el que ordena, es Jesucristo a la iglesia. No es ningún hombre. Por más grande el cargo que tenga ese líder religioso, no es la cabeza de la iglesia. Ningún líder religioso es infalible. El único infalible es el Señor Jesucristo. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y a cada creyente que ha recibido a Cristo como Salvador personal y ha recibido el Espíritu Santo de Dios, es el Señor y el Espíritu Santo que lo va guiando, lo va instruyendo, lo va guiando, como dice la palabra de Dios, a toda verdad y a toda justicia. Es difícil que un hijo de Dios le pueda errar siempre que se deje, ¿no es cierto?, seguir, guiar por el Señor y por el Espíritu Santo. La iglesia es el lugar donde se encuentra la verdad pura. Porque en la iglesia en la iglesia de Cristo se predica el Evangelio de Jesucristo. Entonces el Evangelio de Jesucristo es la verdad pura. La palabra de Dios es la verdad pura, la que limpia el alma, fortalece el espíritu, levanta al caído, exhorta, ¿no? Y en toda la forma en que la palabra de Dios se puede predicar, ¿no? Es la verdad. Porque la única verdad que hay en el mundo es la palabra de Dios, es la Biblia. Para que citarlo, dice, la iglesia es un lugar donde se encuentra la verdad pura. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esto usted lo va a encontrar en 1 Timoteo 3:15. La iglesia del Señor Jesucristo es columna y baluarte de la verdad. Ahí sobre esa verdad, que es una columna, se asienta, todo lo que se asiente sobre esa verdad tendrá un buen final. Como cristianos somos parte de la iglesia que es presentada en la Biblia como la casa de Dios. Que la iglesia, como cristianos somos parte de esa iglesia que es presentada en la Biblia como un cuerpo y como un edificio. En el cuerpo somos células que cada uno con sus propias características, funciona cooperando con todo el cuerpo. Ninguna de ellas, por minúscula que sea, es innecesaria. Algunas partes de ese cuerpo son visibles y otras no se ven. En el caso del edificio es lo mismo. Está compuesto por los cimientos, una estructura, la mampostería y por diversos materiales, y algunas partes del edificio se ven y otras no. En el cuerpo
y en el edificio todas las partes trabajan por un bien común. Algunas se ven y otras no, pero todas tienen que tener el mismo fundamento. De no ser así, el edificio podría tener una fisura, o el cuerpo podría infartarse. Podría, ¿no es cierto?, también recibir, ¿no?, rajaduras, quebraduras, como en un terremoto. Vio que viene un terremoto y mueve todo, y si el edificio no está preparado para soportar esos terremotos, entonces habrá rajaduras y hasta a veces se caerá. Entonces, en la iglesia del Señor no pasa así. ¿Cuáles son los fundamentos entonces? Porque tanto el edificio como el cuerpo debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Efesios 2:22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo del Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos? Bueno, lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento, que Jesucristo es el Mesías Salvador. Y por lo que dijeron los apóstoles, que fueron testigos presenciales de todo lo que Jesucristo hizo. Entonces, nuestras bases para cada grupo cristiano deben ser eso: la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Y debajo de los apóstoles y de los profetas, como principal piedra, como principal fundamento, como principal cimiento, Jesucristo. Entonces edificamos así en cada grupo cristiano. Jesucristo es la piedra angular. Él es el centro del Evangelio. ¿Y por qué lo creemos de esa manera? Porque le creemos a los apóstoles y le creemos a los profetas, lo que ellos dejaron escrito en la Biblia. No esos profetas nuevos que vienen ahora y esos apóstoles nuevos que andan ahora, no. Hablamos de los profetas del Antiguo Testamento y hablamos de los apóstoles del Nuevo Testamento. Y de todo testigo que en el Nuevo Testamento fue testigo presencial de lo que Jesucristo hizo. Pero básicamente de los apóstoles, ¿no es cierto? Esos fueron los discípulos de Jesús. En 1 de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. El sacerdocio levítico tuvo su fin con la venida de Jesucristo. Ahora somos un sacerdocio regio. Cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo somos sacerdotes. Y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que entra a la presencia de Dios con su propia sangre para interceder por nosotros, ¿no?, como lo hacían en el Antiguo Testamento. Pero este sacerdocio es eterno, ¿no? Y las personas que lo componen son santas, porque han sido lavadas por la sangre de Jesucristo y han sido perdonadas por Dios. Jesucristo es la base del cimiento, el fundamento de los apóstoles y profetas, la estructura, y de los profetas es la estructura, y nosotros como piedra viva la mampostería. Vio que un edificio cuando se arma ahora en estos tiempos, ¿no?, ya hace bastante tiempo, pero bueno, es una forma de decir, se arma la estructura con hierro, con piedras, con arena, con cemento, firmemente se arman los cimientos. Bueno, esos cimientos tienen una estructura, y después esa estructura se va llenando con ladrillitos, se va tapando, se va cerrando, se van haciendo las divisiones, los compartimientos. Bueno, esos ladrillitos somos nosotros, cada uno formando el templo del Señor donde el Espíritu Santo se manifiesta. Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: ¿cuáles son los materiales que nos unen? ¿Cuáles son los materiales que nos unen? Bueno, un Señor, porque todo ese edificio o ese cuerpo está unido, ¿no es cierto?, en una sola cosa. ¿Y cuáles son los materiales o los elementos que nos unen? Uno, un solo Señor. Aquí no hay vírgenes
no hay ningún tipo de cosas de esas, hay un solo Señor que gobierna la iglesia. Todos los que conformamos la iglesia de Cristo tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto usted lo va a encontrar en Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6. Si usted va a una iglesia donde tienen otros adherentes para la salvación, o tiene otras imágenes, o los líderes se hacen como si fueran Dios para que la gente lo adore, entonces usted no está en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo tenemos un solo Señor, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos una sola fe, en que por gracia somos salvos, por medio de la fe en Cristo. Un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos bautizamos cuando somos grandes y somos capaces de entender ya de los 12, 13 años qué es lo bueno y qué es lo malo. Un solo Dios y un solo Padre. Un solo Padre de todos. Todos nosotros tenemos un solo Padre. Aquel, ¿no es cierto?, que dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Y ese solo Padre es sobre todos, es por todos y es en todos. Así que, por un lado está la omnisciencia, la omnipotencia, ¿no?, y lo todopoderoso que es Dios. Y por otro lado, por el Espíritu Santo, Dios está en nosotros. Y así se va formando la iglesia de Cristo. Efesios 4:1, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16 dice: humildad, mansedumbre, soportarse con paciencia, amor, unidad en el espíritu, paz, un cuerpo, la misma esperanza, los dones espirituales, los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para crecer a la estatura de Cristo, para que el cuerpo funcione bien. Bueno, debemos leer esto. Yo le nombro algunos versículos bíblicos, no tengo aquí todos los versículos de algún capítulo de la Biblia, no tengo yo aquí todos los versículos que cito. Por ejemplo, en este caso, Efesios capítulo 1, versículos de 1 a 16. Pero eso lo dejo para que usted lo lea. Y al leer usted estos capítulos va a encontrar que la humildad, la mansedumbre, el soportarse los unos a los otros, el tener paciencia, el amor y unidad en el espíritu, la paz, todos juntos en un cuerpo, con la misma esperanza de la vida eterna, con los mismos dones espirituales, con los mismos ministerios. En la iglesia hoy por hoy no hay ministerios especiales, los ministerios son siempre lo mismo. Y los ministerios son apóstoles, no solamente los apóstoles del Antiguo Testamento, sino en el Nuevo no solamente los apóstoles del Nuevo Testamento, pero en la historia del cristianismo vemos, aparte de los apóstoles del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que tienen una misión especial y han sido especiales, y otros como esos no se van a repetir nunca, porque Cristo, ¿no es cierto?, Cristo ya no está entre nosotros, ¿no? Entonces ahora ya no se necesitan apóstoles como aquellos que fueron testigos fieles del Señor. Pero sí vemos en la historia del cristianismo que ha habido hombres que han abandonado todo por ir a lugares como la selva, como los desiertos, como lugares inhóspitos, a predicar la palabra de Dios. La palabra apóstol quiere decir enviado. Y estos hombres se jugaron la vida y abandonaron todo. Y algunos murieron asesinados por los mismos indios de aquel lugar, por las mismas personas de aquel lugar, por el fanatismo religioso, en fin. Entonces ellos fueron enviados también como apóstoles a esos lugares donde nunca nadie
había llegado con el Evangelio de Dios. Hoy eso no pasa porque hoy prácticamente todo el mundo es predicado. Prácticamente en todos los lugares llega el Evangelio de Jesucristo, por las redes sociales, por la radio, por la televisión, por los medios gráficos, por los predicadores, en fin. Hoy prácticamente ese tipo de apóstoles o de misioneros ya prácticamente no existen, porque no hay lugares para donde el Evangelio no se haya predicado, ¿no? Pero hubo un tiempo que sí se necesitaron, sí la iglesia los necesitaba. Entonces, aquí nosotros podemos considerar que la palabra de Dios se cumple en este aspecto, ¿no es cierto? Entonces, apóstoles, ministerios como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y estos ministerios, Dios lo ha dado ¿para qué? Para la edificación de los santos, para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, para crecer a la estatura de Cristo, para que el cuerpo funcione bien. Entonces, ¿qué hacemos? A medida que va entrando gente a la iglesia, ¿no? Le vamos discipulando, le vamos educando, los dones de Dios se van derramando en las personas y así los vamos preparando para que ellos después cumplan la función para la cual Dios les mandó y para la cual Dios les dio dones. ¿Sí? Entonces, para eso se necesitan estos principales ministerios que son separados por Dios, exclusivamente por Dios. Estos 5 ministerios, dice la Biblia, que no los separa el hombre. Estos son escogidos directamente del Señor. El propósito del edificio espiritual. Bueno, el propósito del edificio espiritual es ser templo santo del Señor, casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales. Para eso es edificada la iglesia, para ser templo santo del Señor, así como un edificio, ¿no? Un templo. Somos un edificio hecho de personas. Pero ese edificio tiene que ser santo. Cada creyente de ese edificio tiene que ser santo. La iglesia es edificada como casa espiritual, donde la gente viene y recibe del poder de Dios, ¿no es cierto?, para ser salvos y para suplir sus necesidades, para ofrecer sacrificios espirituales. Para esto, la iglesia se conforma como un edificio. Algunos textos bíblicos a considerar. Bueno, Jesucristo como sumo sacerdote. Dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 y 15. Otro texto de la Biblia dice así: así tampoco Cristo fue glorificado a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y esto usted lo va a encontrar en Hebreos 5, capítulo 5, versículos 5 y 6. Bueno, Jesucristo no se puso como sumo sacerdote porque Él dijo: yo morí en la cruz y ahora voy a ser el sumo sacerdote. De ninguna manera. Dios es el que siempre da la autoridad. Y lo ha hecho desde Jesucristo y así sucesivamente. Entonces Cristo, con la autoridad de Dios, con el permiso de Dios, es sumo sacerdote en este sacerdocio regio y eterno. Y es según la orden de Melquisedec. Melquisedec era sacerdote, rey y profeta. Entonces en Jesucristo está, no es según la orden del hermano de Moisés, de Aarón. El sacerdocio regio no es según la orden de Aarón. ¿Se acuerda que en el Antiguo Testamento tenía que ser descendientes de la tribu de Aarón y seguir ese sacerdocio? Pero venido Cristo, el sacerdocio de Aarón y Levítico terminó.
no existe más. No sirvió, sirvió para un tiempo, pero ya no. Ahora Cristo murió en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, este sacerdocio regio está fundado según la orden de Melquisedec, ¿no? Ya no más según la orden de Aarón. ¿No? Aarón tuvo fin. Bueno, otro texto de la Biblia dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Eso usted lo va a encontrar en Hebreos 6:20. Bueno, entonces queda claro que nosotros pertenecemos a un sacerdocio regio y divino. Y no es que va a durar un tiempo como el de Aarón, o como el sacerdocio levítico. Este es para toda la eternidad. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, el creyente como sacerdote, Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estamos reinando sobre la tierra. Porque si hay alguien que le pone freno a Satanás, que es príncipe de este mundo, aquel que vino para robar, para matar y para hurtar, ¿no es cierto? Si hay alguien que le pone freno, es la iglesia de Jesucristo. Y cuando personas entran a la iglesia, nosotros somos, ¿no es cierto?, lo que le ministramos. No le gobernamos. El que le gobierna es Dios, porque son hijos de Dios. Pero sí estamos para ministrarlo y poner orden, ¿no es cierto? Y no permitir que Satanás, con un espíritu como el de Jezabel, entre en la iglesia y haga desastres en una iglesia. Para eso entonces estamos, ¿no es cierto?, ejerciendo un gobierno el cual tiene dependencia directa de Jesucristo. Al fin y al cabo siempre es Jesús el que gobierna. Porque ahora estamos en teocracia, ya no estamos más bajo la ley. Ahora estamos igual que cuando Moisés no gobernaba al pueblo, Moisés administraba a través de lo que el Dios le enseñaba que hiciese. Dios gobernaba al pueblo, hasta que un día el pueblo dijo, no queremos ser más gobernados por Dios, queremos tener reyes, como tienen las naciones del mundo. Bueno, entonces se acabó la teocracia, pero ahora ha venido Cristo, nuevamente la teocracia es la que funciona en la iglesia. Los ministros administramos, Jesucristo es el que gobierna la iglesia, pues Él es la cabeza de la iglesia. Bueno, mi querido amigo, vamos a seguir en otro video con otra, como sigue ¿no? Como decimos en cada video, es un poco extenso y nosotros no tenemos la posibilidad todavía de grabar 1 hora completa o 2 horas completas. Tenemos solamente la posibilidad por el momento de grabar 30 minutos. Así que ya estamos llegando al final con este video, pero vamos a seguir con el video número 4, ¿no es cierto? Y así usted va a poder ir viendo video por video y también le va a servir a usted. ¿Por qué? Porque usted en cada video va a meditar. No lo mire y nada más. No es para que me mire a mí, no, bajo ningún punto de vista. Pero es bueno meditar la palabra de Dios, ¿no? Leer los versículos bíblicos, meditarlos, ¿no? Y hacer que se arraiguen en nuestro corazón. Y así el sentido de pertenencia va a ser firme en nuestras vidas. Vamos a tener firmeza y no nos vamos a apartar del camino de Dios. Pero si usted se ha apartado del camino de Dios, hoy es su oportunidad para reconciliarse con el Señor. Si usted se ha alejado del camino de Dios por no tener el sentido de pertenencia bien claro, pues como usted es hijo de Dios, Dios le ha puesto en su corazón de que usted vuelva a la iglesia del Señor. Porque el Señor allí no está para darte
ya con lo que te ha pasado ya es suficiente, ya has aprendido. ¿Para qué darte más exhortaciones? ¿No? Pero vuelve, porque el Señor te está esperando con los brazos abiertos. ¿Sabes por qué? Porque tú eres su hijo. Si no, Dios no te esperaría. Pero Dios te está esperando porque tú eres su hijo. No te ha ido a buscar allá. Te dejó que tú, con la mala experiencia de la vida, aprendas que sin Cristo es imposible vivir una vida de paz, de tranquilidad, de gozo, de armonía, de victoria. Y hoy el Señor te dice, hijo, ven a mí, porque vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo que se había perdido ha vuelto el camino. Que Dios lo bendiga y nos reencontramos en el video número 4.